Muchas gracias por la introducción y antes de empezar quería agradecer a Proactiva Ciudadana por la convocatoria. Buenas noches con todos y con todas. Esta noche voy a estar hablándoles de un tema muy interesante que es la importancia de la visualización de datos en medios. Yo soy Alejandro Conde, como ya les han presentado, y con eso, la primera consulta que tenemos que responder es ¿qué es la visualización de datos? Y la manera más breve en que se puede plantear esto es que es la presentación de datos en un formato pictórico o gráfico. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un cuadro bastante simple con la aprobación y desaprobación de Mirta Vázquez en su primer mes versus su segundo mes. Yo de manera intuitiva entiendo que claramente la desaprobación es mayor a la aprobación, pero ¿qué pasa si ahora yo les muestro una visualización realizada por el Grupo del Comercio, donde acá vemos los mismos datos, pero presentadas de una manera pictórica y gráfica? ¿Qué hace esto? Que yo en mi cabeza, cuando veo que aprobación 25 versus 55, si bien entiendo que claramente la desaprobación es mayor, no termino de entender la magnitud de qué esta diferencia significa. En cambio, cuando yo veo el gráfico, en un instante puedo entender la gran diferencia entre ambas métricas. Al mismo tiempo, eh, acá estamos tratando con 2 meses diferentes, ¿no? Entonces hay una progresión de un mes a otro. Cuando yo veo solamente el cuadro, es complicado entender la tendencia, pero cuando yo lo observo planteada de manera pictórica, me queda claro cómo va la tendencia de la aprobación hacia abajo y la desaprobación en aumento. Entonces, esta es la base de la visualización de datos, convertir datos que se pueden plantear de una manera, como se muestra al inicio, en un formato de un cuadro, de la manera más dinámica posible para hacer que el entendimiento sea lo más intuitivo y como todos los datos no se pierdan, sino que se puedan contextualizar también. Ahora, como se pueden dar cuenta, aquí radica la importancia de la visualización de datos, es decir, convertir datos complejos de entender en cosas bastante tangibles. Aparte, hemos visto cómo cuando yo observo un dato, lo que yo me imagine puede ser completamente diferente a lo que otras personas imaginen. A lo que me refiero con esto es que si regresamos y vemos, cuando yo pienso en 25% de aprobación versus 55% de aprobación sin observar el gráfico, lo que yo tengo en mi cabeza puede variar completamente a lo que otra persona tenga en su cabeza respecto a lo que estas cifras significan. Entonces, retomando un poco donde nos hemos quedado, estamos hablando de cómo la visualización de datos es la presentación de datos en un formato pictórico o gráfico. Habíamos visto cómo yo puedo presentar datos de la siguiente forma, es decir, con un cuadro poniendo la información requerida, en este caso era la aprobación y desaprobación de Mirta Vázquez respecto a su primer mes versus el segundo, pero como una visualización como la hecha por el comercio nos permite contrastar mucho mejor la información, no solamente de un mes al otro, sino los mismos porcentajes. Porque cuando yo pienso en una aprobación de 25 versus una desaprobación de 55, no termino de entender la magnitud de esta diferencia a menos que la vea de manera directa en un gráfico. Entonces, hacia eso apunta y hacia ahí radica la importancia de la visualización de datos, en cómo transformar estas cifras bastante abstractas en algo mucho más tangible. Un ejemplo concreto de cómo esto sucede es como al inicio de la pandemia se nos hablaba bastante de cómo hay que mantener 1 metro de distancia, pero como quizás se dieron cuenta en la práctica o ustedes mismos experimentaron esto, lo que entendemos por 1 metro de distancia es variable dependiendo de persona a persona. Hay personas que consideran que 1 metro de distancia es el equivalente a 2, y hay otras que consideran que el equivalente es pues el tamaño de un monitor de computadora. Entonces aquí podemos ver cómo cuando tratamos con datos, es necesario quizás, como se hace ahora, dibujar en el piso qué significa 1 metro para que una persona pueda entender a qué nos referimos con esto. Quizás donde mayor se ve la importancia de una adecuada visualización de datos en los medios es en las elecciones. Finalmente, todo el círculo mediático gira en torno a las elecciones, ya sea porque estamos viendo una o porque estamos viendo el desenlace de la que ya pasó. Y cuando hablamos de elecciones, estamos tratando también con temas bastante complejos. No solamente es el porcentaje obtenido por cada candidato, sino también hay temas que se intersectan con, por ejemplo, grupos de edades, niveles socioeconómicos, ubicación geográfica. Entonces, ¿cómo se traslapan estos diferentes temas? Es importante poder visualizarlo para poder entenderlo. Y aquí tenemos
la clásica cobertura que realiza América Televisión sobre las elecciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, hay que identificar, tenemos en un primer plano al centro los porcentajes respectivos expresados en gráficos de barras, lo cual a nivel de visualización sirve bastante porque los seres humanos somos bastante buenos comparando distancias. Entonces, claramente nos podemos dar cuenta que una barra es más larga que la otra, lo cual nos indica que el porcentaje es mayor. Y a un lado tenemos el mapa geográfico del Perú con la posición de dicha región. Entonces acá lo que se está intentando comunicar es los porcentajes y la ubicación geográfica. Ahora, un tema especial es de que si bien yo tengo ambos elementos, ahorita nos vamos a centrar en las barras si es que esas fueron aplicadas de manera adecuada. Por ejemplo, aquí vemos un porcentaje de 84.1 versus 15.9. Y aquí lo que sucede es de que claramente yo entiendo, como el primer ejemplo de Mirta Vázquez, que 84.1 es muchísimo más que 15.9. Pero cuando yo veo las barras, quizás esa diferencia no se nota tanto. Si yo hago como punto de partida de la barra la línea blanca que se ha trazado y escalo las barras a su magnitud adecuada, es decir, 84 y 15.9, tengo en verdad esto como resultado. Ahora se dan cuenta cómo los mismos datos expresados visualmente de manera diferente transmiten información prácticamente de manera completamente diferente. Esto es por efectivamente un mal tratamiento de los datos. Se están visualizando de una manera no escalada, de manera tan precisa. Ahora, uno podría decir que felizmente este error no fue hecho de manera adrede contra un candidato versus el otro, porque aquí vemos como en otra situación donde es casi a la inversa, el gráfico de barras tampoco nos refleja la realidad lo más adecuado posible. Claramente, dos errores no hacen que esté mejor la situación, pero por lo menos quita sospechas sobre algún tipo de malicia en la compañía respecto a esto. Eso no quita el hecho de que, cuando, por ejemplo, estamos tratando de las elecciones, la democracia, cómo muestro los datos, hay que tener mucho cuidado con cómo se realiza esto. Esto me puede, o sea, digamos, si esto es el único gráfico que observo, no me puede dar un indicio total del resultado real. Cambio, cuando yo observo esto, me queda mucho más clara la diferencia. Entonces, partiendo de eso, ahora vamos a hablar un poco sobre el mapa geográfico. Este mapa geográfico lo van a ver o lo han visto en todas las elecciones que han habido. Y lo que busca hacer es, como les hablé, indicar la posición geográfica y qué candidato ganó en tal región. Ahora, este mapa tiene ciertas falencias. La primera siendo que los colores, se pinta toda la región de un color constante, lo cual da la impresión de que se haya ganado el 100% de los votos o haya sido una victoria, digamos, mucho más del promedio, digamos, como si hubiera ganado por 50% un candidato, lo cual no siempre es la realidad. Entonces, hay regiones donde un candidato puede haber ganado por 5%, pero cuando yo lo visualizo pintado de la manera que se está mostrando con un color continuo, da la impresión de que no sea así, que haya sido una victoria contundente. Ahora, como pueden ver acá, en este caso la región Loreto está pintada en color neutro. Esto se dio porque en ese momento los resultados estaban muy pegados. Entonces, pintarlo de un color o de otro era un poco, digamos, no reflejaba la realidad de que era más que todo un empate. Entonces, se decidió pintar de color gris, lo cual está bastante bien, dando la impresión de empate. Ahora, cuando acaban las elecciones, se muestran de nuevo gráficos como el que está a la mano izquierda, con el mapa del Perú geográfico pintado dependiendo quién ganó cada región. Y aquí la pregunta que surge es, ¿cómo se puede mejorar esta visualización? Y la respuesta más obvia es valorizando los porcentajes. Es decir, cada candidato ha ganado cierta región con cierto margen, ya sea 5%, 10%, 30%, etc. Entonces, eso nos daría como resultado un mapa mucho más dinámico, que transmite mucha más información, como el que se muestra en la mano derecha. Ven cómo la realidad ya comienza a verse mucho más tangible, mucho más aterrizada. Regiones como Loreto y Ucayali ya se entiende mucho mejor cómo el margen en que se ganó era mucho mejor, mucho menor del que uno podría imaginarse. Y así otras regiones como, no sé, Arequipa, se ve que quizás la victoria no fue tan contundente de un candidato versus el otro. Pero aún así, esto es solamente un pequeño paso para mejorar la visualización. Entonces, nos preguntamos de nuevo,
¿Cómo se puede mejorar esta visualización? Y lo que sucede es que estamos hablando de las elecciones, entonces lo que se mide es la cantidad de votos, y una realidad es de que el tamaño de las regiones, que se muestran en el mapa geográfico político, no refleja el peso electoral de cada región. Por tanto, recordemos cómo uno siempre escucha de vez en cuando en los medios cómo la región de Lima metropolitana, contiene un tercio de los electores. Pero de nuevo, cuando hablamos de cifras tan abstractas, es complicado aterrizar los datos a la realidad. Entonces póngase a pensar de cómo solamente en lo que está pintado de naranja en el mapa, contiene un tercio de todos los votos. Esto significa que el resto de 24 regiones contiene los otros dos tercios, para que vean la relación. Ahora, con esta información lo que podemos hacer es transformar este mapa a un cartograma. Un cartograma es un mapa, pero donde las regiones son escaladas según algún tipo de criterio. En este caso van a estar escaladas según su cantidad de votantes. Y nos da como resultado esto. Quizás se demora un momento ubicando cada región en el cartograma, pero para que puedan ver cómo la región de Lima, que se ve chiquitita en el mapa geográfico, porque es la ubicación que abarca, en el mapa por electores abarca una dimensión mucho más grande, que es su dimensión real respecto a su peso electoral. Igual, regiones como el Callao, que casi ni se ve en el mapa geográfico, ya se pueden visualizar en el mapa geográfico. Entonces, esto dinamiza mucho más los datos presentes y nos ayuda a entender qué pasa en cada elección, porque este tipo de datos no son fáciles de ver si es que yo solamente observo el mapa geográfico. Aquí también podemos empezar a observar temas de los que se hablan normalmente, como por ejemplo el famoso voto extranjero, normalmente expresado solamente con el mundo, pero acá ya podemos ver que es un dato tangible. Como curiosidad, la cantidad de peruanos en el extranjero es similar a la cantidad de votantes que hay en la región de Junín, en toda la región, pero como el voto es voluntario, suele votar menos de la mitad, y en la elección del 2021, segunda vuelta, los votantes fueron un poquito más de los que votan en la región Tacna, y como pueden ver, es una de las regiones con menos peso electoral de todo el Perú. Eso para que tengan en cuenta como un pequeño lección de cómo ese tipo de cartogramas nos ayuda a entender mucho mejor los resultados y así, en mi opinión, también a aceptarlos. Pero aún así, este mapa ustedes me dirán, pucha, ya está perfecto, ya qué más se puede hacer. Pero no, nos volvemos a preguntar, ¿cómo se puede mejorar esta visualización? Y el resultado es no utilizar un degradé para mostrar el porcentaje en que ganó un candidato, sino mostrar el resultado real. A lo que me refiero a esto es poder visibilizar el voto en minoría. Este tipo de mapas, como está ahorita, solamente pintando el ganador, hace que dé la impresión falsa de que prácticamente no hay votantes del otro candidato en la región donde ganó otro. Entonces, si yo veo una región como Madre de Dios, que es un cuadradito porque es la región con menor peso electoral, siendo de menos de 1%, en esta misma región hay una minoría de votantes que votó por un candidato, y eso tiene que poder verse en el cartograma para mostrar la realidad y la complejidad de los resultados. Entonces, eso nos da como conclusión este mapa. Entonces, aquí pueden ver cómo regiones donde se ve de un color, por ejemplo, naranja intenso, igual contienen grandes porcentajes, grandes zonas a nivel macro del otro candidato. Entonces acá se puede comenzar también, visualmente, poder comenzar a comparar cómo los resultados quedaron tan cercanos. Es decir, tenemos acá, recuerden el punto de partida que tuvimos con el mapa geográfico, donde no me hice mucho, versus este tipo de cartograma que ya me da de manera mucho más directa dónde estuvieron los votos. Ahora, como ejemplo concreto, tomemos la región de Lima, que hemos estado hablando bastante tiempo, de cómo contiene un tercio de los votos. En este caso, los resultados fueron 66% a favor de un candidato, que acá pueden ver de naranja, versus 34% por el otro. Pero igual, ese 34% nace del 33% de Lima en relación a todo el Perú. Entonces, a nivel de la elección en general, ese 34% significa bastante cantidad de votos. Recordemos en el mapa anterior cómo, si vemos acá, nos fijamos en la superficie que abarcan, estos votos equivalen casi a la votación de todo el sur peruano. Entonces, cuando veían ustedes gente en redes sociales hablando de cómo, no sé,
no saben votar en el sur o lo que fuera, o no saben votar en Lima, la gente del sur quizás dice lo mismo, hay que mostrarles de cómo en la misma capital la cantidad de votos a favor de un candidato fue bastante similar a la dada en toda la región sur. Entonces, esto muestra, de nuevo, cómo la realidad es mucho más complejo que estos grandes pincelazos que se hacen muchas veces en los medios de comunicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra visualización ya de carácter diferente que muestra el desenlace, por ejemplo, en este caso del 100% de votantes de Castillo, de dónde vienen cada uno. Como pueden ver, en Lima, de su votación total, el 27.1 salió de Lima y el 30% del sur. Entonces acá reforzamos lo que ya habíamos visto antes de cómo las votaciones, tanto en el sur como en Lima, por la cantidad de votantes en Lima, a nivel porcentual para todo el Perú, fue bastante similar. Entonces, esto quizás quita bastantes mitos alrededor de las elecciones. Y como y recordemos el mapa con el que partimos. Toda esa información que hemos estado hablando no se puede ver en este mapa. De ahí la importancia de visualizarlo. Y como les comenté, ese tipo de cartogramas mucho más específicos nos ayuda a comenzar a hacer la comparación visual entre el área que abarca los votos de un candidato versus el otro. Después, el siguiente punto que vamos a ver es el de las encuestas. Lo que sucede es que tanto las encuestas como las elecciones están bastante ligadas y normalmente se suele mostrar de la siguiente forma. Entonces tenemos la intención de voto por macroregiones norte, centro, sur, oriente y en Lima. Entonces, una persona que quizás no maneja los porcentajes dice, wow, 68% en el centro, debe estar arrasando a nivel nacional, cuando quizás esa no es la realidad, porque ¿cuánto porcentaje de población vota en el centro? Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí tienen una visualización con otros datos, pero los porcentajes son los mismos. Es decir, en Lima, ¿qué tenemos? 34% de la población. En el norte 24, en el sur 20, en el centro 10 y en el oriente 12. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si aquí un candidato o un personaje tiene 28% de aprobación en la ciudad de Lima, a nivel nacional esto le suma un 10%. En el norte, para que tengan la comparación, un 42% en la región norte significa un 10% a nivel nacional, para que vean cómo los porcentajes cambian dependiendo del tamaño de la macroregión. Entonces, esto nos lleva también y yo invito a todos a, cuando vean una encuesta, darse quizás el esfuerzo, o que los medios de comunicación se den el esfuerzo de leer la ficha técnica, ¿no? Un ratito, no solamente importa el margen de error, que siempre se repite, sino también qué porcentaje se le asignó a cada región del Perú. Así pueden ustedes llegar a la conclusión de cómo los porcentajes se aterrizan en cada macro región. Cabe destacar que cada encuestadora tiene un porcentaje diferente para cada macroregión. Por ejemplo, para ponerlos en simple, IEP trabaja más que todo con provincias. Por ejemplo, tenemos Cajamarca y la provincia de Jaén cuenta como el oriente versus Ipsos, que trabaja con toda la región en su conjunto. Toda la región de Cajamarca cuenta como hacia el norte, para que vean cómo estos porcentajes pueden variar ligeramente entre encuestadora y encuestadora. Y eso también nos lleva a los niveles socioeconómicos en el Perú y de cómo esto refleja los diferentes porcentajes de aprobación o desaprobación. Siempre a veces se muestra, imagínense que ustedes vean en la televisión, que un candidato tiene, como se muestra acá, un 81% de desaprobación en el sector A. Uno dice, wow, está perdido. Pero resulta que el sector A solamente significa un 2% de la población total del Perú. Y inclusive, si yo solamente les digo este dato, no se entiende la comparación con el resto de niveles socioeconómicos a menos que yo lo visualice en un gráfico como el que están viendo en pantalla. Ahora, el siguiente tema es de que este mismo concepto se puede aplicar a otras problemáticas. Por ejemplo, siempre se habla de cómo las votaciones en el Perú versus Lima son completamente diferenciadas. Y se aplican, uno puede analizar bastantes datos de por qué se da esto, y a mí me gustaría en esta oportunidad poder resaltar de cómo el Perú y Lima poseen una distribución de niveles socioeconómicos completamente diferente. Acá pueden ver la comparación de manera visual
de cómo en Lima es mucho más equitativo, teniendo como el sector más amplio, el sector C, mientras el Perú en su totalidad tiende a ser los niveles socioeconómicos D y E, teniendo como el sector mayoritario el sector E. Entonces, ese tipo de visualizaciones, de nuevo, ayudan a entender mucho más los datos que ya existen y es finalmente importante para poder comunicar información a la población y son los medios de comunicación las que la comunican. Entonces, apoyarse de instrumentos como la visualización de datos es una casi obligación para poder informar adecuadamente a la población. Otro tema es, muchas veces habla del centralismo. Como pueden ver, Lima concentra un tercio de los votantes, ya vimos en el cartograma respectivo de todo el Perú qué significa esto gráficamente, pero muchas veces lo que no se habla es de cómo dentro de cada región también existe un centralismo en torno a la provincia capital. Lo que están viendo en pantalla es un cartograma de la región de Arequipa. De celeste, esa mancha gigante, es el peso electoral de la provincia capital. Como pueden ver, hay distritos que poseen más electores que provincias enteras de la región de Arequipa. Entonces pueden ver acá cómo el centralismo no solamente se puede aplicar hacia la capital, sino hacia la capital de región a su vez. Pónganse en el lugar de un partido político o de un tipo de candidato o de gobernante que ya pasó por su puesto. ¿Dónde harían ustedes obras? ¿En un distrito que está, o en dos distritos que están súper cerca, o en dos provincias que están alejadas y que no poseen la misma cantidad de votantes? Ahora, digamos, yo no voy a poner un juicio a lo que acabo de decir, pero a lo que me refiero es, con ese tipo de gráficos, se puede entender muchas veces el desafecto o la desconexión en los resultados de gestión de muchos alcaldes o gobernadores a nivel nacional. El otro tema es de que ustedes recordarán cómo al inicio de la pandemia se comenzó a hacer restricciones en tiempos para ir al supermercado, bastante rígidas, de como 4 días. Y la gente decía, ¿por qué no compras para una semana o para 4 días? Porque tienes que ir todos los días al mercado. Y resulta que si yo veo esta visualización es sobre qué hogares poseen una refrigeradora o congeladora en el Perú. Quiero que vean cómo la tendencia de este instrumento o este equipo no es equitativa en todo el Perú, sino que varía completamente en relación al nivel socioeconómico de la persona. En el sector E y D, siendo, sobre todo en el E, un porcentaje minoritario el que tiene este tipo de equipos. Entonces es comprensible y no se entiende cómo un tipo de política pública podría ser dirigida de esta forma, teniendo en cuenta de que la mayor cantidad de personas no tiene un lugar donde almacenar comida. Entonces, si yo hago una cuarentena rígida por 4 días, ¿cómo voy a guardar mis cosas? Entonces son temas de que no solamente es un tema quizás exclusivo de los medios de comunicación, sino también dentro de los gobernantes, al no poder ver la información de manera adecuada, se toman decisiones que no contemplan la complejidad de la realidad peruana. El otro tema, ya para ir finalizando, es el tema de la inclusividad visual. Estamos hablando de temas visuales y hay un tema de daltonismo, es decir, la población daltónica en el Perú, yo no tengo los datos ahorita, pero no es un tema minoritario que se puede completamente, digamos, ignorar. Y en términos generales, eso es una recomendación para todos los medios o etcétera, o quien quiera hacer una visualización. Acá pueden ver cómo el espectro del color va cambiando dependiendo del tipo de daltonismo. Entonces, en términos generales, morados y azules terminan viéndose como azules y el resto de colores casi como un amarillo, a excepción de este color medio magenta que se puede ver como un gris. Entonces, tengan en cuenta que si yo utilizo un color rojo y un color naranja, es probable que sea muy complicado de visualizar para algunas personas. Entonces, siempre tomar en cuenta esto al momento de realizar una visualización. Finalmente, y en conclusión, podemos ver cómo la importancia de la visualización de datos en medios radica en cómo el comunicar está completamente ligado a la manera en que comunico. Es decir, si yo comunico con gráficos bastante simplistas, no se va a terminar de entender la complejidad de los temas y puede llevar a conclusiones equivocadas sobre la realidad. Al mismo tiempo, también vimos cómo la visualización nos ayuda a poner en contexto los datos y que poner el contexto en los datos también implica el comunicar adecuadamente. Entonces, eso sería todo por la presentación de hoy día.
Es decir, como estuvimos viendo, es un arma bastante potente porque puede cambiar tu percepción completa sobre los datos. Entonces, aquí es un tema casi de fe en que un medio no va a utilizar esta herramienta para apañar o para cambiar la percepción de la realidad. Pero es importante tener en cuenta para nosotros, ahora que ustedes están conscientes sobre esto, que cuando vean un tipo de porcentaje, preguntarse, ¿cómo será este dato puesto en contexto? Entonces, a partir de ahí podemos ver cómo esta herramienta puede ser utilizada para bien, para entender mejor los datos, o también para engañar, que digamos, cualquier tipo de herramienta se puede utilizar tanto para cosas buenas como cosas malas. Bueno, como les mostré en la cobertura que fue en la segunda vuelta, a mí me sorprendió que los gráficos no hayan estado escalados al 100%. Como conté, felizmente no fue dirigido ante un candidato versus el otro. Mi hipótesis es que tenían preparados gráficos preestablecidos con las diferencias y que no esperaban que las diferencias fueran tan amplias en algunos casos. Por eso es que los gráficos no se adaptaban. Pero igual, ¿no? Uno, digamos, si yo me esperaba diferencias de ese porcentaje en la elección en algunas regiones, yo, una persona independiente que trabaja en otras cosas, un medio de comunicación que trabaja hacia eso, quizás puede tener más atención a estos pequeños detalles. Y en general, cuando se da la cobertura de porcentajes de aprobación, este tipo de cosas que vemos todo el tiempo, solamente mostrar los datos en un cuadro no ayuda a entender la realidad. Entonces, para mí es una constante que se da desde hace tiempo, porque también los medios de comunicación masivos tienden a ser conservadores en el sentido de que se rehusan a cambiar. Entonces, si se ha hecho así desde hace 80, desde hace 40 años, van a seguir haciéndolo así, por más de que se explique que hay una mejor forma de mostrar los datos. Entonces, felizmente, hay medios independientes que sí se dan el esfuerzo de buscar visualizaciones como estas para mostrar la complejidad de la realidad. Es una pregunta interesante que yo también me he hecho. Esto no es un problema que solamente se ve en Perú, sino hay personas en Estados Unidos que también se quejan de que en su sistema siguen mostrando el mapa geográfico de Estados Unidos para ver las elecciones, cuando ese mapa, igual que acá en Perú, no refleja la realidad de la cantidad de votos, o en este caso del colegio electoral. Mi hipótesis, como estaba hablando, es de que hay una forma establecida de cómo hacer las cosas. Entonces, si se ha hecho hace 20 años, ¿por qué lo cambiarían si es que, digamos, quizás hacen una evaluación costo-beneficio? Igual vas a ver la presentación, así estén mal presentados o bien presentados los datos. Todavía los medios independientes no tienen el poder o la concentración de audiencias como para competir de manera tan directa con esto. Entonces ahí hay un tema que quizás sería mejor preguntarle a un dueño de un medio de comunicación de por qué no se hacen estos cambios, pero mi hipótesis personal es de que es esta posición de rehusarse a cambiar. Póngase a pensar cómo no solamente los datos se siguen presentando igual, sino cómo se estructura un programa noticioso, cómo se presentan las noticias, sigue siendo bastante parecido de cómo es ahora a cómo era hace 20 años. Entonces, creo que va por ese lado. También, es decir, es un tema también costo-beneficio en ese aspecto. Que alguien se tome el trabajo de hacer esta visualización, quizás también demora un poco el emitir la noticia. Y ustedes saben que mientras más rápido salga, quizás más audiencia conlleva. Entonces, detenerse un momento, analizar los datos, contextualizarlos y visualizarlos, toma también cierto retraso. Y quizás no se quieren dar ese espacio de tiempo para poder procesar la información, pero eso no le quita su vital importancia. Igual hay medios digitales como la Unidad Digital del Comercio, que sí se da el tiempo de hacer ese tipo de visualizaciones. Entonces, hay lugares donde se encuentran, pero lamentablemente de lo que pude percibir, no en medios, por ejemplo, televisivos, sino en este caso es en prensa escrita. Respecto a la Como visualización. la unidad esa que estás hablando, del comercio. Sí, la unidad del comercio, digamos, lo único malo es que está detrás de un paywall, tienes que pagar 5 soles, si no me equivoco, al mes para tener la versión digital donde están estos gráficos, pero sí, por lo menos se da el esfuerzo de mostrar los datos de esta forma. Igual, Marcos y Fuentes en la Encerrona siempre intentan buscar de internet, agrupar personas que hacen este tipo de datos
para poder presentarlo a su audiencia, no solamente con temas de elecciones, sino también con, por ejemplo, los casos COVID, digamos, poder visualizar qué significan los datos, los casos que hay ahora versus que había antes. Hay medios que se dan el esfuerzo para poder hacerlo. Esa es una muy buena pregunta. Yo lamentablemente en ese aspecto sí no tengo la respuesta específica de cómo como ciudadanos podemos exigir. Me imagino que quizás comunicándonos o expresándonos de alguna forma, no sé cómo podríamos agruparnos para exigir esto. Y finalmente va a ser cuestión de decisión de los dueños de comunicación o de algún tipo de grupo de prensa, específicamente algún programa que quiera darse este esfuerzo. Me atrevo a pensar que la herramienta más directa sería quizás mandarles un mensaje por Twitter, pero digamos, esto es lo que a mí se me ocurre, pero estoy seguro que hay otras personas más ligadas al aspecto de cómo dirigirnos a protestar algo o cómo mandar un mensaje que tienen una respuesta más concisa de cómo mandar el mensaje. Exacto, quizás un llamado a las facultades de comunicaciones del Perú, darle un pequeño vistazo a cómo implementar ese tema en la malla curricular. No sería mala idea, ¿no? Sobre todo considerando cómo las cosas van avanzando y finalmente ya la tecnología existe para hacer que estas visualizaciones sean mucho más accesibles y fáciles de hacer. No necesariamente de manera directa, pero yo comencé a entrar en el tema porque en arquitectura, cuando uno te dice, no sé, un espacio de 3 por 2 metros, uno se queda pensando, ¿qué es eso? Hasta que te lo dibujan y te das cuenta, ah, ok, eso es la dimensión. Y ahí me puse a pensar, ¿cómo se aplica esto a otras dimensiones de nuestras vidas? Y así llegué, me pregunté un día, como sobre el peso electoral de las regiones. Dije, ¿cómo será en el Perú? O sea, ¿cómo se reflejará gráficamente? Y lo dibujé y me llegué con la sorpresa y dije, bueno, si yo me he sorprendido, me atrevo a pensar que la mayoría de personas también tienen un imaginario cómo es, pero al verlo se da el impacto de, ah, era así en verdad. Entonces, más o menos por ese lado fue la introducción al tema de la visualización de datos. Sí, o sea, como expliqué al final de la presentación en otros problemas, es de cómo esta visualización, si bien yo me centré en la parte de las elecciones porque es lo que guía los ciclos mediáticos, hay un montón de datos adicionales, como el de las refrigeradoras, que necesita una herramienta de visualización para poder transmitir su peso real. Entonces, si yo no veo en un gráfico como solamente un pequeño porcentaje de personas en el sector socioeconómico E poseen refrigeradora, me va a hacer actuar como un político tomando decisiones que vayan quizás en contra de esto, por no tener el conocimiento, cuando el dato existe, pero al no verlo, es complicado como interiorizarlo y reaccionar en torno a eso. Bueno, entonces, de mi breve experiencia con el tema, hay cursos. Yo, por ejemplo, tomé un curso en doméstica que habla de la visualización de datos que me ayudó a entender mucho más complejo cómo es la mejor forma de comunicar estas visualizaciones. Pero lamentablemente, en general, no es un tema que esté tan presente, no es que haya información de cómo hacer estos datos. Pueden buscar, por ejemplo, en medios de comunicación extranjeros como en Vox de Estados Unidos, que hacen bastante trabajos de visualización de datos en relación a Estados Unidos, sobre todo con su sistema electoral. No, de nuevo, en verdad, agradecerles por la oportunidad de poder hablar de estos temas. Invito a todos los que estén viendo a ver las otras charlas que hay en el canal YouTube o en Facebook sobre diferentes temas. Me parece que es un espacio súper positivo para hablar de temas que precisamente no tienen quizás el enfoque necesario de manera tradicional. Entonces, poder poner un reflector en ese tipo de temas me parece súper valioso y agradezco mucho por la oportunidad.